Pensemos en esto. En los comienzos de la computación, la forma de decirle a la computadora qué es lo que tenía que hacer, o sea, la forma de programarla, era con tarjetas perforadas. Inclusive antes había otros mecanismos mucho más rudimentarios. Pero imagínense lo que podría haber sido programar con tarjetas perforadas. Una locura. En los 60, 70, con la revolución de la computadora personal, o sea que había computadoras ya en lugares fuera de universidades y lugares así como que podían acceder a este tipo de tecnología, empiezan a aparecer lenguajes de programación y sistemas operativos para ya uso comercial, ¿no? Para el público general, no solamente para cuestiones científicas académicas. Entonces en ese momento empieza como a aparecer una industria, que es la industria de crear software y venderlo. Entonces en los 70s y 80s esto empieza a masificarse bastante porque obviamente los costos empiezan a abaratar y cada vez más gente puede acceder a computadoras personales, cada vez es más accesible usar la computadora en sí. Entonces empiezan a aparecer sistemas para desarrollar software, ya no solamente lenguajes, sino formas de trabajar, sistemas como Git, herramientas ya apuntadas a la industria de crear software. En los 90s y en los 2000, esto ya directamente se descontrola con la aparición de Internet porque ya el software no necesita ser distribuido de forma física en disquetes o en CDs, sino vía Internet podemos acceder a un montón de aplicaciones. Y esto es, creo yo, el comienzo de la era que vivimos hasta el día de hoy, que es la era de el software en todos lados. Esto obviamente impacta profundamente en la industria porque Internet hace que el software llegue de forma inmediata a la gente y que básicamente cualquiera pueda crear software porque es muy fácil acceder a la información de cómo crear ese software, es muy fácil distribuir el software, que crece a la par de más acceso a Internet por parte de la población y vemos un crecimiento sin igual de la industria, ¿no? Imagínense que ahora ya no solamente podemos crear software y venderlo, sino que podemos hacerlo de forma inmediata para todo el mundo, porque casi todo el mundo tiene una computadora, que es el teléfono, y no es un software para nada sencillo, sino que más bien hay aplicaciones, juegos, todo tipo de software que le llega a la gente inmediatamente, y todo eso obviamente viene con un montón de avances a nivel industria del software. Obviamente se profesionaliza todo mucho más en cuanto a metodologías de trabajo, técnicas, se empiezan a popularizar más lenguajes, se empieza a popularizar la misma industria del software. Ahora empieza a aparecer esto de quiero ser programador, quiero ser programadora, se empieza a hablar más en Internet. Obviamente Internet se masifica de otra forma. Ya no es algo ajeno al público general el hecho de programar. Y hacia adentro de la industria esto, bueno, tiene un crecimiento sin igual. De los 2000 para acá, también hay muchísimo crecimiento, pero otro tipo de crecimiento. Ya no es la misma etapa. Creo que hay un corte en estos últimos años con la aparición del blockchain, con la aparición, obviamente, de AI, que es el tema que nos trae acá, con la aparición inclusive de herramientas que no son AI, herramientas, dígase frameworks, dígase librerías, también muy avanzadas, la nube como lugar a donde vamos a ir a no solamente poner nuestras aplicaciones para que sean accedidas por todo el mundo, sino también la nube como lugar de servicios donde podemos alquilarle a Google o a Amazon servicios que hacen cosas que no podríamos programar. Se las alquilamos como servicios y podemos hacer detección de cosas en fotos, podemos hacer procesamiento de audio, bueno, bases de datos todas las que queramos. Todo eso en formato servicio, entonces ya no tenemos que instalarlo, ni codearlo, ni nada. Es todo as a service. Todo está en la nube as a service. Y llegamos al 2022. Si bien esto no es de este año, pero este año estalla con la aparición de ChatGPT y vemos esto. Bueno, acá básicamente le estoy pidiendo a ChatGPT que me ayude a crear una página en Next.js con un formulario de contacto y me está diciendo que sí, que todo bien. Me está dando el código y lo copio, lo pego y anda perfecto. Entonces, si decimos que venimos de las tarjetas perforadas, que pasamos por varias revoluciones internas de la industria y también de la sociedad en cuanto al software, en cuanto a la internet, en cuanto a la tecnología, este paso era obvio. Y este paso es bueno, este paso lo estábamos buscando. ¿Cómo va a ser algo malo? De esto les quiero hablar hoy.
para hablar del impacto que va a tener o que está teniendo la AI, la inteligencia artificial, en la industria del software, creo que tenemos que hablar de qué es trabajar en la industria del software. Porque quizás desde afuera, si todavía no trabajas en la industria, si estás en ese camino, no se ve muy claramente cuál es el tipo de trabajo. Quizás se ve solamente la superficie, se ve que, bueno, programar es codear, programar es sentarse con una computadora y hacer una app. Pero eso es solamente una parte del trabajo. Entonces quiero hablarles un poco de lo importante que para mí es todo el proceso, ¿no? La industria del software se dedica a resolver problemas que tiene la gente con software. Por ejemplo, para ir a ejemplos concretos, la gente quiere comer y no se quiere mover, la gente quiere ir del punto A al punto B y no se quiere mover, la gente quiere ver películas y no se quiere mover. Básicamente, los problemas que resolvemos con software son esos. Y esa es la punta del iceberg. El problema inicial, el problema real que tiene alguien es la punta del iceberg que sostiene a toda la industria. Porque después va a haber varias capas que están escondidas abajo. Y es a eso a lo que nos dedicamos. La capa siguiente a detectar un problema real que no está resuelto de la mejor forma o que se puede mejorar su forma de resolución es elegir cuál sería la mejor forma de resolver ese problema. Puede ser hacer una app, puede ser hacer una web, un bot, puede ser inclusive hacer un robot físico, un dispositivo, puede ser simplemente juntar un grupo de personas y armar un sistema de trabajo, puede ser armar un call center. Las empresas de software obviamente van a tener su límite, van a decir, bueno, yo hasta hacer software llego y después si hay otro tipo de soluciones, hay otro tipo de empresas que se dedican a eso, pero en sí el problema puede ser resuelto de varias formas. A veces también hay una confusión como que todo se puede resolver con software y no es así. O a veces sí, pero quizás no es la mejor forma de resolver con software. Ya encontramos todas estas limitaciones con los bots de atención al cliente de distintas entidades, donde te encontrás que no es la mejor solución. Es la más barata para la empresa, pero para nosotros no es la mejor. Entonces, una vez que decidimos por dónde le vamos a entrar al problema, hay que decidir nuestro set de herramientas. ¿Por qué no solamente decir, bueno, vamos a hacer una app, listo, ponete a codear la app? No. Hay un montón de tecnologías para hacer app, hay un montón de herramientas, hay un montón de frameworks, hay un montón de librerías, hay un montón de todo para elegir, para darle la intención correcta a tu app, para que sea o más rápida, o más inteligente, o más liviana, o un montón de características que se pueden dar de la combinación de distintas herramientas. Por eso hay distintos grados de experiencia en la industria del software y la gente que tiene más experiencia por lo general decide este tipo de cosas. Y creo que eso también va a cambiar con toda esta revolución porque ya no va a ser necesaria tanta experiencia personal para tomar estas decisiones porque, bueno, justamente la AI nos puede brindar ese tipo de información. Y una vez que tenemos decidido nuestro stack, es así como se le llama, nuestro set de herramientas con las cuales vamos a atacar este problema, vamos a empezar la etapa de construcción, que sería la última parte del iceberg, donde realmente nos ponemos a codear, donde agarramos todas estas definiciones y estas decisiones que tomamos un poquito más macro y empezamos a codear las pantallas, a las bases de datos, las interacciones entre las partes, etcétera, etcétera. Básicamente decirle a la computadora que haga lo que nosotros queremos. Programar es eso, programar es decirle computadora guarda este dato, pero computadora devuelve el dato, computadora mostrar el dato. Lo mismo que le decíamos con las tarjetas perforadas al comienzo de la historia. Ahora bien, hay que mencionar que antes de la aparición de AI en nuestras vidas como algo accesible, no solo con ChatGPT, sino también con Copilot, con Blackbox, con herramientas que ya están hace tiempo, no hace 100 años, pero sí hace tiempo tratando de meterse en esta cuestión. La industria vino respondiendo a esta necesidad de la parte de codear, la parte de construir el software con frameworks cada vez más avanzados, con herramientas de no-code, de low-code, que hacen que quizás configures algo o arrastres algo en la pantalla y se genere software. Eso ya estaba sucediendo. Lo que pasa es que quizás no llegó tan lejos o no va a llegar a su lugar final porque la AI se lo va a comer. Las herramientas no code y low code están buenísimas porque ayudan a construir software de una forma rápida e incluso a que sea más accesible construir software, pero no dejan de ser una forma más de codear, pero cositas en la pantalla. Entonces sigue siendo necesario en algún punto entender la lógica de la programación, la lógica de las computadoras, y eso es lo difícil de aprender a programar. El lenguaje simplemente es un lenguaje, tiene palabras y las pones en un archivo y eso se ejecuta y es un programa, pero las limitaciones y la forma de trabajar de una computadora es lo que limita el lenguaje y es lo que aprendemos cuando aprendemos a codear, que te digo, repito, es la última etapa de una larga
lista de capas que tiene resolver un problema con software. Entonces, ¿qué papel tiene la inteligencia artificial en todo esto? La inteligencia artificial se va a ir comiendo a todo este tipo de trabajos que hay que hacer para generar software, pero desde abajo. Ya que estamos, te cuento que en APX tenemos la carrera de desarrollo web full stack. En la carrera arrancamos de cero, viendo cómo funciona una computadora y qué es programar. Y vamos sumando nuevas técnicas durante todo el programa hasta llegar a utilizar herramientas avanzadas como Next.js, PostgreSQL, Express y un montón de otras herramientas que nos van a dar un perfil sólido para encarar las primeras entrevistas. De hecho, los últimos 2 módulos de la carrera están dedicados a entender cómo se trabaja en equipo en las empresas y cómo prepararnos para encarar las primeras entrevistas, acomodando nuestro perfil de LinkedIn y un montón de otras cosas. Así que si estás buscando algo más bien sólido, como para meterte con todo en la industria tech, échale un vistazo, te dejo el link en la descripción. Y ahora sí seguimos con nuestra programación habitual. Si hoy necesitamos instalar un framework o codear un botón, ya no va a ser necesario andar codeando botón por botón, campo por campo, texto por texto, porque eso ya está bastante pensado, ya es bastante estándar. Se puede hilar fino y la gente se opone a discutir que el render de esto, que la velocidad de aquello, pero la diferencia para la gente que percibe el software a veces no es tan perceptible. Entonces, toda esa capa de construir software, de codear, está muy limitada por la capacidad humana, está muy limitada también por la cantidad de gente que está en esa capa. Entonces la inteligencia artificial va a ir metiéndose en ese tipo de tareas más operativas de, bueno, sé el lenguaje, sé el framework, le digo que ponga un botón. Sé la herramienta, conozco este contexto técnico, puedo montar un microservicio. Esas son tareas repetitivas, de hecho vamos todo el tiempo a la documentación a ver cómo se hace, copiamos, pegamos, alteramos un poquito y eso lo puede hacer la inteligencia artificial hoy. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial está empezando a aparecer en ese lugar de lo mecánico, de lo operativo, y va a empezar a comerse lentamente a las otras etapas y va a decir, bueno, ahora también te puedo ayudar a decidir cuál es la mejor solución técnica en líneas generales, ahora te puedo ayudar a entender estas problemáticas humanas, ahora te puedo llegar a proponer formas de encarar esta solución. Obviamente, quienes vamos a darle la bienvenida a la AI adentro de esa industria vamos a ser nosotros, la gente técnica. La gente técnica vamos a empezar a usar AI para que nos asista, para que nos ayude, para trabajar mejor y más rápido. Y vamos a estar metiendo a la AI en la industria, ayudándola a ayudarnos. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en los trabajos? ¿O qué impacto va a tener? Lo que va a suceder es que vamos a empezar a incorporarlo como algo más habitual, porque de hecho estas herramientas se están volviendo muy buenas. Quizás hasta hace un tiempo no era algo realista pensar que la AI iba a estar codeando o la AI iba a estar ayudándonos a codear, pero hoy en día se ven resultados muy buenos, se ve una comprensión del lenguaje natural muy buena gracias a GPT-3. Entonces, ya estamos en otra etapa. Para crear software hay que aprender lenguajes de programación, hay que aprender herramientas, hay que entender la lógica de los lenguajes de las computadoras y las herramientas. Y todo eso va a pasar a segundo plano eventualmente porque vamos a simplemente a pedirle a la AI que piense esas lógicas por nosotros. Vamos a expresarle necesidades un poco más humanas o un poco más de alto nivel. Y entonces la AI va a pasar a ser el nuevo lenguaje de alto nivel. O va a aparecer un metalenguaje de alto nivel que ya no sea if tal cosa o for tal cosa, sino AI quiero una pantalla que sea de esta forma. AI quiero un microservicio que altere esta información que está en esta base de datos, etcétera, etcétera. Y como les decía, quienes vamos a darle la bienvenida a la AI y les vamos a empezar a ayudar a que nos saque el trabajo de alguna forma, vamos a ser nosotros. Vamos a empezar a usarlo y vamos a delegarle tareas. Y yo creo que necesitamos esto. Primero porque hace falta mucha gente todavía. Si van a los sitios de búsqueda de empleo, van a ver que todavía hay muchísimas búsquedas. Y vos dirás, che, pero hay un montón de gente que está buscando trabajo en la industria de software y no encuentra. Bueno, ese es otro problema. Ese es el problema del falso junior, del cual te voy a hablar en un segundo nomás. Necesitamos esta velocidad para codear. Necesitamos este avance. Porque el software es muy malo todavía. Si se fijan en las aplicaciones que usan en el día a día, salvo las que sean exclusivamente digitales, que te mando una foto, recibo una foto, te mando un mensaje, recibo un mensaje, que también cada tanto fallan o cada tanto se comportan de manera extraña. Las que resuelven problemas de la vida real, físicos, que no son problemas de comunicación, no andan bien,
no son tan inteligentes los sistemas de logística, no son tan inteligentes los sistemas para administrar economías, no son tan inteligentes los sistemas para ayudarnos a mejorar nuestra administración del dinero. Siguen siendo bastante tontos, siguen siendo bastante guarda un dato y te lo muestro. Y eso es porque es muy difícil hacer software. Cuesta mucha plata porque tenés que contratar gente que sepa la lógica de la computadora, de los lenguajes, de las herramientas, y así todo eso no te promete una alta calidad de software. El software que sale es muy costoso, se puede pagar porque es muy masivo el mercado, porque por suerte hay mucha gente invirtiendo y eso nos da trabajo, pero en un mundo de software cada vez más competitivo, donde cada vez más gente quiere entrar, entonces la cosa se va poniendo más refinada. Esto de que hay un montón de gente que sabe tirar 3 líneas de código y consigue un trabajo, ya no es una realidad hace rato. Y esa realidad es la del falso junior que les contaba antes, impulsada más que nada por los lugares que venden cursos de 3 meses y te dicen con 3 meses vas a salir a trabajar y vas a ganar $5.000 por mes. Esa historia que se repitió y se repitió, quizás basada en un caso real cada tanto, impuso que mucha gente estudie programación y que quiera la salida fácil. Algunos lo lograron, otros no, pero nos genera un problema, sobre todo a la gente que estamos metidos en divulgación o tratar de llevar el tema de la programación al público masivo. Nos genera un problema porque la gente viene con expectativas muy altas, quiere estudiar un par de meses y quiere ganar un montón de plata. Y no es así. Se gana bien, eventualmente, y no es tan fácil. Creo que la AI va a venir a solucionar un montón de problemas. Primero, que va a crear una nueva generación de junior mucho mejor, porque ya no van a estar limitados a la verdad que te vende el lugar de cursos. Y además vamos a empezar a generar software de mejor calidad. Porque yo lo que creo es que en principio y en el corto plazo vamos a usar la inteligencia artificial para ayudarnos a codear, siempre de una forma supervisada. Porque también tenemos el problemita de la responsabilidad. Esto se ve muy claramente en el dilema moral de los vehículos autónomos, donde si ocurre una fatalidad, ¿de quién es la culpa, no? Entonces, cuando estamos creando software y ese software tiene un impacto real en la vida de la gente, porque puede tener un impacto en algo físico que tiene que llegar a un lugar, en el dinero o en lo que sea, existe la responsabilidad humana. No se va a poder delegar esa responsabilidad de forma inmediata porque primero vamos a tener que supervisar qué es lo que la AI propone para cada respuesta, para cada solución. Entonces vamos a empezar quizás a integrarla en nuestro día a día. Bueno, proponeme código, y vamos a empezar a agarrar eso. Lo mismo que hacemos con Stack Overflow y con Google, que son a los que realmente esta tecnología les impacta más. No tanto a la industria de software y a los programadores. No es que va a haber alguien, quizás aparezca alguien en los próximos meses, una niña de 12 años que dice quiero hacer un software de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial le hace una app y la sube al App Store y se hace millonaria. Puede ser que aparezca ese caso y eso genere un montón de gente pensando boludeces, pero creo que no hay que subirse tanto al hype de nada, hay que tomar esta información con pinzas, hay que tener mucho cuidado en cómo digerimos los videos de YouTube. Hay mucha gente hablando con mucha certeza de lo que va a pasar y cómo va a ser. Yo les invito a la reflexión. Obviamente este tipo de tecnología como GPT-3 no la tiene cualquier persona, es una tecnología muy muy cara de mantener y de construir, entonces lo que vamos a estar viendo, creo yo, va a ser una lenta transición hacia el uso de sub AIs que van a estar montadas sobre esta AI muy muy grande y muy inteligente. Entonces vamos a empezar a usar cada vez más AI para, por ejemplo, codear con el tema de Copilot o con Blackbox o con otras herramientas que vayan apareciendo. Vamos a empezar a ver más AI metida en atención al cliente, en lugares donde realmente se puede entrenar una sub-AI que aprenda específicamente tareas respecto a un área, un rubro, y empiece a ayudar a personas a minorar la carga de trabajo operativo. Siempre hablamos de trabajo operativo porque al final el que tiene que estar ahí atento al problema real va a ser una persona, porque quizás en un futuro la AI se pueda ocupar de eso, pero en primera instancia las personas somos los únicos participantes de toda esta cuestión que tenemos la sensibilidad suficiente como para entender o empatizar con las necesidades de otra persona, no de forma tan tajante, tan técnica como, bueno, esta persona necesita esto, toma esto, no. Sino más bien entender todo un contexto y empatizar y ponernos en el lugar de la otra persona. Por ahora
vamos a hacer la inteligencia no artificial que va a participar de toda esa cuestión y que va a poder más bien estar atento a ese tipo de cosas y no tanto al codiguito o a la solución. Lo que hay que entender de todo esto es que es algo positivo y es algo normal. Nadie dice, uy, ¿te acordás de la gente que le ponía las letritas a la imprenta? Ya no tiene trabajo porque... ¿Por qué no? Porque alguien estaba haciendo eso y todo el resto se estaba ocupando de que eso deje de hacerse. De hecho, todo el tiempo estamos haciendo software para dejar de hacer software, para hacerlo de otra forma. La AI es algo bueno porque te ayuda a llegar a cierta data que googleando y todo eso es bastante difícil. A veces los resultados de Google son bastante buenos, pero no deja de ser resultados preexistentes, gente que escribió justo de ese tema. Y la AI no, la AI incorpora un montón de información y saca conclusiones, entiende el lenguaje. Esto hace que le podamos preguntar básicamente lo que querramos, mientras sea algo que esté por ahí, una información objetiva, y la AI nos la va a dar. También hay que hablar de que el software que está hoy, las apps, las webs y todo, hay que mantenerlo. No todo se puede tirar de la noche a la mañana. Hay un montón de gente que sigue codeando el lenguaje que ya no se usa más, o sigue manteniendo sistemas que son de hace 30, 40, 50 años, porque no es tan fácil. Aparte, si funciona, ¿para qué tirarlo y hacerlo de nuevo? Hay cosas que son muy sensibles, entonces vamos a tener que seguir manteniendo un montón de software que está creado hoy, pero también vamos a vivir la revolución de las no apps. Porque imagínense, ChatGPT es una forma de interactuar con esta AI que es un gran cerebro universal con acceso a un montón de información, que habla todos los idiomas y entiende el lenguaje natural. Entonces, si todos podemos acceder a esa inteligencia artificial y la inteligencia artificial entiende el contexto, entiende quiénes somos, qué veníamos hablando, todo, es como tener un Jarvis personal. ¿Y para qué queremos un cliente de mail? ¿Para qué queremos un Google Calendar? ¿Para qué queremos inclusive sistemas de mensajería, chats, si tenemos un Jarvis que le podemos decir cuáles son los mensajes que tengo, haceme acordar tal cosa, mandale un mensaje a tal? ¿Para qué queremos teclear? ¿Para qué queremos interfaces? Inclusive si lo pensás de otra forma, si somos creadores de software y estamos pensando en hacer una app para atender un problema, una necesidad, ¿qué sentido tiene hacer una UI si vos le podés decir a la AI, créame un modelo de datos de tal forma que guarde estos datos y estén relacionados de esta forma y comunicate con ese modelo? Yo te voy a ir diciendo qué tenés que guardar. Entonces le vas diciendo de alguna forma la data que querés guardar, qué formato y qué limitaciones tiene, y eventualmente le vas a pedir que guarde información o que te dé información, que es lo que hacemos con las apps. Entonces, en conclusión, creo que en el corto plazo vamos a ver la AI metiéndose en nuestras vidas como software developers y vamos a ayudar a la AI que se meta porque está buenísima. Vamos a empezar a ver quizás revoluciones en otros niveles donde en vez de programar vamos a pasarnos en esta AI gigante universal en donde vamos a decirle, bueno, te voy a entrenar para que cumplas cierta tarea o para que automatices cierta cuestión y vamos a generar una sub-AI dentro de esa AI gigante que entiende el lenguaje natural para que atienda una necesidad puntual, y eso va a ser programar, eso va a ser crear software o eso va a ser atender problemas con soluciones digitales o como lo queramos ver. Y esto con respecto al trabajo y a la economía en general tiene otras implicancias, pero son imposibles de predecir porque nadie puede predecir las implicancias concretas de la revolución industrial, del avance de Internet. Son cosas que se van dando y la gente se va acomodando, y es lo que tenemos que hacer. No tiene sentido decir, bueno, pero si ya no va a haber programadores, bueno, no voy a aprender esto, no voy a codear más, no voy a aprender esta cosa si no voy a tener trabajo. Digamos, eso pasa en todas las industrias avanzan y dejan atrás tareas repetitivas, manuales, simples de atender por máquinas o en este caso por software. Entonces tenemos que subirnos ahí, quizás sea muy veloz y quizás los organismos, las entidades que se dedican a atender las necesidades de los pueblos tengan que atender más de cerca otra problemática más grande porque no va a haber trabajo para todos, la calidad de vida va a aumentar estrepitosamente porque si podemos resolver problemas de forma cada vez más veloz, hay problemas más básicos que creo que se van a resolver no tan en el largo plazo. Entonces, los problemas de la economía, de qué vamos a trabajar y quién nos va a dar plata y de qué, eso lo tiene que resolver otro grupo de gente, no nosotros, o si se suman a mi grupo, que somos la clase trabajadora, que vamos y decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Esto, listo, bueno, lo aprendo y lo hago. La que colabora en organismos, la que colabora de forma particular a cualquier empresa o de forma freelance o lo que sea, tenemos que simplemente estar atentos a qué pasa en el mundo y decir, bueno, hace falta esto, listo, lo aprendo, voy, me sumo, y no aspirar
a, creo yo, un anhelo de generaciones pasadas de, bueno, voy a estudiar esta cuestión 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y después voy a hacer esto toda la vida para adelante, y todos los días voy a ir a trabajar, y después de trabajar voy a ir a mi casa y voy a ver la tele. Esa ya no es la realidad. La realidad es mucho más loca. No sé si para bien o para mal, eso ya es otra cuestión, pero creo que la realidad ya tiene que ver con todo ocurre muy rápido, estamos tratando de avanzar en las soluciones para un montón de problemas y simplemente hay que sumarse, no nos queda otra. No lo podemos combatir, la innovación, la tecnología va a suceder, creo que para el beneficio de la humanidad. Y además no creo que sea tan violento ni loco como lo que pensamos que va a pasar, sino más bien va a ser algo gradual, que vamos a acompañar, que vamos a tener que permitir lentamente. Pues ya les digo, hay un montón de dilemas morales que nos trae la AI, como la responsabilidad, la intención, los sesgos, que vamos a tener que mirar de cerca. Y en esa transición vamos a empezar a entender cuál es nuestro lugar. Si la AI es la forma de resolver problemas simples, porque vamos a ver como un montón de problemas que pensamos que son re complicados se van a volver simples, porque si retroceden 50 años, es lo mismo. Vamos a tener que entender otras problemáticas. ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con los trabajos? ¿Qué hacemos con los problemas más complejos? ¿Qué hacemos con la gente que vive 150 años? ¿Qué hacemos con un montón de cosas? Esos problemas son los que vamos a tener que atender y la AI va a hacer que los podamos resolver, porque solamente con nosotros con los dedos codeando todo el día botones no vamos a llegar a ningún lado. Y lo que sí, yo no creo que la AI nunca llegue a entender la lógica errática y loca que tenemos los seres humanos. Esa es mi humilde opinión. Bueno, che, muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, si aprendiste algo, ya sabes, me puedes ayudar un montón con un comentario, con un like y obviamente suscribiéndote al canal para enterarte de nuevos videos. Y te dejo por acá un video recomendado muy piola para vos. Nos vemos.